también tenemos este deseo de seguir siendo instruidos por ti. Te pedimos pues que nos ayudes, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos lleve, mi Dios, al entendimiento claro de tu palabra, para que la podamos retener en nuestro corazón y por medio del poder de tu Espíritu la podamos poner por obra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra para que así tu nombre sea glorificado. Padre, bendícenos pues en esta hora y que nos concedas, Padre mío, el ofrecer alabanza y gloria y honra a ti, Dios, que eres el único Dios verdadero. Perdona nuestros pecados, Señor, y te pido que me ayudes para compartir tu palabra con verdad, con precisión, porque sabemos, Señor, que hablamos delante de ti y de parte de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Tome lugar, hermanos. Hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis al tema que estamos tratando acerca de el camino a un avivamiento permanente, ya que el día de hoy, hermanos, pues vamos a celebrar esta hermosa ordenanza del bautismo. Y quisiera hablar algo en relación a esto. Que he de confesarte, hermanos, que el texto que vamos a meditar el día de hoy era un texto que a mí me causaba mucho problema, en el sentido de que no lo podía entender. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya hace algún tiempo el Señor me ayudó a tener entendimiento, claridad, por medio de su propia palabra, para entender un poquito. No voy a decir que lo entiendo cabalmente, hermanos, porque te mentiría, pero lo entiendo de tal manera que lo puedo compartir. Dice que cuando algo se entiende ya lo puedes explicar, ¿verdad? Cuando decimos, no, sí entiendo, a ver, explícame. Cuando no puedes explicar algo, normalmente es porque no lo has entendido bien, ¿verdad? Entonces yo espero poderlo explicar no para demostrar, hermanos, más bien para compartir que de alguna manera hemos podido entenderlo un poquito mejor, ¿verdad? Quiero compartirte primeramente, hermanos, el título del mensaje de hoy. El título es El bautismo, un símbolo para los creyentes. Hay mucho que decir, pero me voy a enfocar mejor en lo que tengo escrito, ¿verdad? Porque iba a mencionar sobre los bautismos que no son muy bíblicos, pero mejor enfoquémonos en lo que sí dice la Biblia, ¿no? Hermanos, de acuerdo con Hechos, capítulo 2, versículo 41, en torno a las 3,000 personas que respondieron en fe salvadora y arrepentimiento al sermón evangelístico del apóstol Pedro, el cual predicó en el día de Pentecostés, dice que fueron bautizados y añadidos a la comunión de la iglesia estas 3,000 personas. Obviamente había más de 3,000 personas en ese momento y en ese lugar. No sabemos cuántos miles de judíos habían ido a Jerusalén a adorar en el día de Pentecostés o el día de las semanas o el día de los tabernáculos. El punto aquí, hermanos, es que había miles y miles de personas, no sabemos cuántos, pero dice que cuando Pedro comienza a predicar el evangelio de Jesucristo, dice que hubo la conversión de 3,000 personas. O sea, 3,000 personas entendieron el mensaje y creyeron al evangelio, y dice que ellos se arrepintieron delante del Señor y creyeron en Jesucristo como el Señor y el Mesías, ¿verdad? Que dicho sea de paso, la palabra Cristo y Mesías es la misma, nada más dicho en un idioma distinto, ¿verdad? Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, que en español quiere decir el ungido de Dios. ¿Qué significa? Cristo, Mesías. En hebreo Mesías, ¿verdad? Pero que significa el ungido de Dios. Bueno, no voy a entrar mucho ahí. El hecho, hermanos, de ser bautizados y el perseverar en la doctrina de los apóstoles es la confirmación de su dedicación a Cristo, demostrando que su conversión y su profesión de fe eran genuinas. Si seguimos leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 2, en el versículo 42, dice así, ¿verdad? Que los que habían sido bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces,
el hecho de que estas personas respondieron al Evangelio quedó confirmado a través de ser bautizados, y esto quedó evidente cuando ellos perseveraron en la doctrina, ¿verdad?, que los apóstoles enseñaban. Al decir la doctrina de los apóstoles, no era que era de ellos, sino que ellos la estaban impartiendo, pero la doctrina era de Cristo, ¿verdad?, para que nos quede clara la idea. Entonces, ellos muestran a través de esta perseverancia, hermanos, que realmente su profesión de fe en Jesús era genuina. No estaban solamente movidos por una emoción, no estaban movidos, ¿verdad?, por una conveniencia particular, sino realmente habían creído en Jesús. Habían reconocido a Jesús como Señor y Cristo, como dice el apóstol Pedro en su predicación. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que los recién bautizados quedaron expuestos ante los demás judíos, particularmente los más religiosos, los que formaban parte de la secta de los fariseos, hermanos, que era como la religión popular entre los judíos, como es en nosotros hoy en día en México el catolicismo, ¿no? Estos recién bautizados quedaron expuestos a ser ridiculizados, rechazados y descalificados por ellos. Porque ellos decían, pero ¿cómo si ustedes son judíos y vinieron a adorar a Dios por una fiesta judía, terminan creyendo en Jesús como el Salvador, como el Mesías prometido? O sea, el hecho de que una persona, hermanos, haya entregado su vida a Cristo y dé evidencias de esa entrega y de esa fe en Jesús al ser bautizado, hay personas que se burlan, hay personas que rechazan, hay personas, ¿verdad?, que tratan de ridiculizarlo a uno. Recuerdo cuando a mí me decían mis compañeros de trabajo, porque cuando les compartí que me iba a bautizar, de la escuela, todavía estaba en la escuela en ese tiempo, ya hace tantos años, hermanos. Pero bueno, les decía yo, ¿verdad?, que me iba a bautizar, yo muy contento y muy entusiasmado. Y más de uno me decía, bueno, ¿y ahora cómo te vas a llamar? ¿Verdad? ¿Cómo te van a poner? Porque mucha gente asocia el bautismo con ponerle un nombre a la persona, ¿verdad? Y yo también ahí entre queriendo salir victorioso, ya ven que queremos salir ganando de las discusiones, ¿verdad? Yo les decía, pues ahora me voy a llamar Cristiano Bautista, ¿verdad? Ahora me van a poner Cristiano Bautista. Pero la verdad, hermanos, es que mucha gente se escandaliza un poco por ignorar, pues, lo que implica para una persona que ha creído la decisión de ser bautizado. Es una de las experiencias hermosas dentro de el caminar en Cristo, principalmente en el inicio de nuestro andar en Cristo, y es una orden que el Señor ha establecido para todo aquel que ha creído. Por eso, déjenme decirles que si la justicia de Dios en Cristo se aplica a todo aquel que en Él cree, podemos decir que el bautismo es solo para aquellos que en verdad han creído en Jesús. Por eso el título, ¿verdad? El bautismo es un símbolo para los creyentes nada más. Un creyente verdadero, una persona que en verdad ha creído en Cristo, hermanos, se bautiza en respuesta a la orden establecida por Cristo para aquel que es su discípulo, ¿verdad? Esto se parece como el matrimonio, ¿no? Cuando hay personas que dicen, yo te quiero mucho, o se quieren mucho entre pareja, ¿verdad? Y dicen, hay que casarnos. No, mejor hay que vivir así. O sea, el que realmente ama se casa, formaliza su relación, acepta la responsabilidad que implica ir ante un juez y comprometerte a hacer lo que te corresponde dentro del matrimonio, ¿no? Le das formalidad a ese amor que dices tener. Hermanos, el bautismo es una manera formal, ¿verdad?, de confirmar que mi fe es genuina hacia el Señor Jesucristo. Eso lo enseña la Biblia, que conste, no estoy diciendo yo. Y si no, lean ahí Hechos 2, hermanos. Pero esto es importante que lo sepamos, porque estos hombres lo manifestaron así. Podemos ver que a pesar de estas descalificaciones, crítica y rechazo, manifestaron una convicción firme y un amor valiente
por el Señor Jesucristo, porque sí se requiere de valor. Pero ¿sabes quién nos da ese valor? Cristo. ¿Verdad? Cristo nos da ese valor para hacerlo, ¿verdad? Y no nos da miedo comprometernos con Cristo. No nos da miedo, al contrario, hermanos, es un privilegio, ¿verdad?, el estar comprometido con mi Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, el bautismo tiene muchos simbolismos, muchos, que evidentemente si viéramos un poquito de cada uno, tendríamos nosotros que invertir mucho tiempo. Pero hoy, hermanos, voy a compartirte solamente dos verdades que simboliza el bautismo, ¿verdad? Dos cosas muy importantes. Y nos va a servir precisamente Primera de Pedro, capítulo 3, donde hicimos la lectura, hermanos, y voy a ubicarnos nada más en dos textos, hermanos. Y es por eso que me causaba problema, porque yo no entendía la conexión que había entre estos textos para entender lo que realmente está diciéndonos aquí el Señor, ¿verdad? Y a lo mejor a ti te cueste también un poco de trabajo, ¿no? Poderlos entender, pero espero poder contribuir un poquito para que nos puedan quedar un poco más claros. Pero bueno, lo primero que podemos ver aquí, hermanos, es que el bautismo es símbolo de nuestra salvación. Versículo 18, hermanos, 1 de Pedro 3:18, ¿qué nos dice? Gracias, hermanos. Yo creo que todos tenemos claro de alguna manera que el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz nos ha dado vida eterna, ¿no? Cuando una persona se bautiza, hermanos, representa precisamente que estando muerto en sus pecados, ¿verdad? Debido a la sentencia que Dios estableció en cuanto a porque el Señor establece que toda el alma que pecare, esa morirá. En Romanos, este es el texto que más conocemos, ¿no? Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, el alma que pecare tiene que morir. Y de alguna manera, hermanos, todo ser humano tiene que morir o está muerto por causa de su pecado, pero de manera espiritual. Está muerto espiritualmente, ¿verdad? Y obviamente cuando ya la persona cree realmente en Jesucristo, acepta el sacrificio de Jesús por sus pecados, dice que recibe vida, una vida espiritual, una vida nueva. Decía nuestro Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida, Juan 5:24, ¿verdad? Y aquí el texto que tomo por base, hermanos, nos está hablando ¿de qué? Del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Si tú creías que el dicho de justos por pecadores, no fue del mundo, hermano, no fue de algún sabio por ahí, lo tomaron de la Biblia, hermanos, ¿verdad? El justo por los injustos, pero ¿para qué dice? Para llevarnos a Dios. El hombre no puede, nunca ha podido llegar a Dios por sí mismo. La manera en que el hombre ha tratado de acercarse a Dios ha sido a través de la religión. De hecho, la palabra religión viene del latín religar, religere, ¿verdad? Volver a ligar, volver a unir, en este caso el hombre con Dios. El problema es que la religión no tiene el poder de unir al hombre o de juntar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se fundamenta en sus buenas obras, en sus buenas conductas, pensando que eso lo acerca a Dios. Pero dice la Biblia que toda obra de justicia de los hombres es como un trapo de inmundicia delante de Él. Fue por eso que fue Dios quien toma la iniciativa de acercarse al hombre a través de Jesucristo, siendo Dios y hombre, ¿verdad? Y a través de Él, dice que Él sufrió y cargó, en este caso dice ahí, el justo llevó nuestros pecados para poder llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto. Cristo murió, ¿verdad? En la carne, sí, murió, pero también fue ¿qué? Vivificado, o sea, tiene vida, tenía vida en su espíritu. Entonces, eso es lo que representa el bautismo. Una persona que estaba muerta espiritualmente, pero que ha recibido vida de parte de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Pedro, hermanos, el apóstol Pedro quería alentar a sus lectores, ya que estaban sufriendo por causa de la fe. Recuerden que al inicio de la vida cristiana, hermanos, o de la vida de la iglesia de Cristo, perdón, comenzó una persecución en contra de ellos. Eran perseguidos, asolados, encarcelados, azotados y hasta asesinados por creer en Jesús. De hecho, el mismo apóstol Pablo, hermanos, él antes de convertirse a Cristo, él era un perseguidor de los cristianos. Esto lo puedes ver ahí desde Hechos capítulo 9, ¿verdad? Puedes darte cuenta de ahí que él habla y da testimonio, ¿verdad?, de cómo él era un perseguidor de los cristianos, los encarcelaba, los azotaba y algunos los asesinó. Pero cuando él llega a Cristo, hermanos, ¿verdad?, experimenta la vida nueva en él, ¿verdad?, y deja esa vida de religiosidad, porque él lo hacía todo por celo religioso, y comienza a vivir una vida en Cristo. Bueno, esa vida que hizo, que en este caso Pablo provocó hacia los cristianos, ahora Pablo la iba a sufrir. Y no solamente él, sino todos los que eran creyentes. Entonces Pedro, consciente de esta situación, les escribe una carta a los creyentes judíos particularmente, y les recuerda, ¿verdad?, que Cristo había padecido también. Ahora, en el caso nuestro, hermanos, nos tocaba padecer por Él. Si Cristo ya había padecido por nosotros, pues, ¿qué tendría, verdad, de asombro el hecho de que ahora pudiéramos, o en este caso ellos, pudieran estar padeciendo por Cristo, por creer en Cristo? Ahora, llama la atención un punto interesante, hermanos, porque dice, Cristo padeció, ¿cuántas veces? ¿Por qué hará referencia a que Cristo padeció una sola vez? Ciertamente, miren, hace mención de esto porque habla de la efectividad del sacrificio del Cordero Divino. O sea, no fue necesario de un sacrificio más, no fue necesario de algo más para poder cubrir el pecado delante de Dios. Solamente un solo sacrificio fue suficiente. En el caso pues de quién fue el sacrificio, quién fue sacrificado. Jesús. Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces habla de la efectividad, hermanos, del sacrificio del Cordero Divino, declarando, hermanos, que no es necesario más sacrificios por los pecados. Es otro aspecto, ¿verdad? Al decir una sola vez, es que habla de la efectividad, pero también de decir, no hay más sacrificio por los pecados. Si tú o una religión o una ideología te habla de que tienes que hacer algo y más, un sacrificio para que Dios te perdone, va contrario a la verdad de Dios. Es falso, vaya. De hecho, no sirve para nada. Jesús fue sacrificado una sola vez de una manera efectiva, pero también para declarar que el Señor no va a aceptar más sacrificios, porque no hay ninguno que satisfaga la justicia de Dios. Es interesante ver esto y tal vez un poco de profundidad. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a pensar de verdad que nuestras obras pueden servirnos para salvarnos. Una persona, hermanos, Jesucristo pudo ser aceptado por Dios como el pago por nuestros pecados, porque Jesús se hizo un humano como tú y como yo, pero Él vivió una vida justa, perfecta y santa. ¿Y qué hombre en el mundo, en la historia, puede reconocer que fue justo, perfecto y santo? Nadie. Solamente Jesús. Por eso Jesús fue aceptado
aceptable su sacrificio. Entonces, si yo me sacrifico por un pecado, pues no soy ni perfecto, ni justo, ni santo, pues ¿qué? No es aceptable. Nadie que pudiera sacrificarse por algo o por alguien en términos de sus pecados ante Dios sirve de algo. Sabemos que los apóstoles fueron martirizados, asesinados por causa de la fe. ¿Eso serviría en algo para el perdón de los pecados de alguien? No. No importa qué tan entregados eran a Dios, cuán santos o santificados fueron por Dios, porque ellos no lograron santidad por sí mismos, sino que fueron santificados por Dios, pero aún así no eran ni perfectos, ¿verdad? No fueron perfectos. Y aquí el punto es que tenía que ser, hermanos, un cordero sin mancha ni tacha. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia en relación a la Pascua, Jesús es nuestra Pascua. Jesús fue ese cordero perfecto, sin mancha, ¿verdad? Que fue presentado delante de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y tan es así que dice que nos ha llevado a Dios. Nos ha llevado a Dios. Entonces, vamos a ver esto un poco más con otros textos. Declaramos, hermanos, entonces, que no es necesario más sacrificios por los pecados, como lo era en el antiguo pacto, sino que con un solo sacrificio somos perdonados y somos salvados. Quiero que veamos algunos textos, hermanos. Vayamos por favor ahí a Hebreos, tantito atrás donde estaban en Pedro. Antes de Santiago, ya está Hebreos. Capítulo 2, versículo 10. Fíjate, el plan de Dios era, con la venida de Jesús, que Él fuera afligido por nuestros pecados, sufriera pues por nuestros pecados, pero dice porque Dios quería que llevar muchos hijos a la gloria. ¿Sí dice así o no? ¿Se acuerdan que Jesús decía: no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, pero voy a ir a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. ¿Y cuál es la casa del Padre? Padre nuestro que estás, ¿verdad? Y esta es la idea. Dice que Dios, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, tuvo que poner en sufrimiento a Jesús, en aflicción, para que nosotros pudiéramos ser aceptables delante de Dios. Y Hebreos 10, por favor, versículo 11 y 12. Fíjate, hermano, qué importante. Ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que ¿qué? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ese pero es importantísimo, ¿verdad? Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. Por los pecados de todos. Se ha sentado, dice, a la diestra de Dios. Miren, lo entendemos de una manera, ¿no? Bueno, Jesús ascendió al cielo y pues se puso en el lugar que le correspondía, ¿no? A la diestra del Padre. Pero la expresión de que usa aquí para declarar que Él está sentado, quiere decir, hermanos, que Él como sacerdote de Dios, quien ofreció el sacrificio, que fue Él mismo el sacrificio, se ha sentado a la diestra del Padre declarando que ya no hay más que hacer. Normalmente cuando te sientas es porque, ¿qué dices? Pues ya acabé, pues ahora qué, pues ahora me siento, ahora descanso.
Jesús está diciendo, o el texto está diciendo, Jesús se sienta para decir que ya no hay nada más que hacer con los pecados, porque yo ya hice todo lo que era necesario hacer. Por eso cuando Jesús estaba por morir, ¿qué dijo? Consumado es. Todo ha sido cumplido, todo ha sido pagado. Tetelestai, eso era en griego, ¿verdad? Consumado es. Tetelestai, todo ha quedado consumado, todo ha quedado cumplido. No hay nada más que hacer por los pecados, ¿eh? No estamos diciendo que para agradar a Dios, no, para cubrir tus pecados. Entonces, es algo interesante, ¿no? Lo que nos dice el texto. Ahora, al referirse a Jesús, hermanos, como el justo, es una declaración de su condición humana sin pecado, la cual, hermanos, tiene una conexión con su obra expiatoria, debido a que siendo un hombre sin pecado, fue el único que podía ser tomado para la expiación sustitutiva en favor de los injustos. Por eso el justo por los... ¿verdad? Aquel que no cometió pecado, eso significa justo, ¿verdad? El que no cometió pecado fue entregado por los que pecaron, ¿verdad? Es lo que quiere decir ahí. Y obviamente hizo una obra de expiación, o sea, quitó el pecado de nosotros. Eso significa expiar, quitar. En este caso, quitar el pecado de nosotros, y Él fue el que sufrió el castigo de Dios por nuestros pecados, pero a nosotros nos ofrece la vida eterna y el perdón de los pecados solamente por fe en Jesús. ¿Qué te parece? Es maravilloso, hermanos. Y ese es el Evangelio. El único Evangelio que la Biblia presenta. Lo demás, pues ya está contaminado con tantas ideas fuera de la verdad bíblica. Entonces, quiere decir que cuando yo me bautizo, estoy simbolizando ¿qué? Que yo he creído en Cristo como Señor y Salvador. Estoy reconociendo que yo soy salvo por la gracia en Cristo Jesús. Que Cristo murió por mí, Arturo López. No solamente, no es decir murió por todos. Cuando lo decimos muy genéricamente, no tiene mucho impacto, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ¿verdad? Que, ay Dios, hay tantas maneras, pero digo, si es algo muy personal, decir, por ejemplo, vino el presidente y habló con todos. Pues sí, fuimos, nos congregamos, bueno, el que le gusta la política, va y se pone en la plaza y ahí sí escuchaste al presidente hablar, ¿verdad? O ahora la presidenta. Ok. Pero si llegara a tu casa y preguntara por ti, oye, aquí vive Refugio Sánchez, vengo a hablar con él. ¡Ah, caray! Como que eso es otra cosa, ¿no? Cristo, hermanos, murió por ti de manera personal y específica. Sí, murió por todos, pero murió por mí, para que yo sea salvo, para que yo sea perdonado. Y esto es muy importante, hermanos. Entonces, Jesús nunca pecó ni tuvo una naturaleza pecaminosa, pero al adjudicársele nuestros pecados, Dios le castigó con toda su ira, como si Él hubiera cometido los pecados, todo esto para darnos su justicia. El apóstol Pedro confirma el resultado de dicho sacrificio, que es llevarnos a Dios. Es por eso que tuvo que morir, pero no quedó sujeto a la muerte, hermanos, sino que fue vivificado y resucitado, garantizando así nuestra salvación. El Cordero de Dios no solo cargó y sufrió por nuestros pecados, sino que con ello nos ha sido concedida eterna salvación, porque con su sacrificio pagó la deuda de nuestros pecados al Padre, siendo Él mismo la propiciación de esos pecados ante Dios. O sea, Dios calmó la ira. La palabra propiciación es calmar la ira justa de alguien. ¿Y tú crees que Dios esté airado con las personas por sus pecados? ¿Tú crees que Dios no esté enojado contra aquel que mata a otro, que descuartiza, que viola, que adultera, que idolatra? ¿Tú crees que Dios no está airado por esos pecados?
Hermano, Dios tiene ira justa contra la humanidad, pero Cristo vino a ser propiciación por nuestros pecados. Si no fuera por su obra sustitutiva, no estuviéramos aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Él lo hizo por nosotros, porque era el único que podía hacerlo. Nosotros ni nadie puede hacerlo, solamente lo podía hacer Él y Él lo hizo, hermanos. Gloria a Dios. Lo segundo, hermanos, y aquí viene el texto que me complicaba mucho, no sé a ti, versículo 21, hermanos, de 1 Pedro 3, perdón. Ya van a decir, ¿qué? ¿De dónde? Es que la base era 1 Pedro 3, ¿verdad? Entonces, versículo 21. Pregunto, hermanos, ¿el bautismo salva? A ver, entonces, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿El bautismo salva o no salva? A verle. Espérame, permíteme. Esto ha sido un tema de controversia en muchas iglesias cristianas, sobre todo algunas que se denominan cristianas, que argumentan que el bautismo puede salvar o perdonar pecados. Y a veces se apoyan en textos como este para decir, mira, aquí dice la Biblia que el bautismo salva. Pero vamos entendiendo qué dice realmente el texto para saber si el bautismo salva o no salva. Ahora sí, lee por favor la versión que traes. Por eso yo estaba en conflicto, ¿verdad? Porque yo decía, pero ¿cómo si el bautismo no salva? Si solo Cristo salva, ¿por qué dice aquí que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva? Y yo, ¡ay, Señor! No entendía, y ayúdame, Señor, a entender. No está tan complicado, hermanos, de verdad. Bueno, ahora que ya se entiende, ¿no? Y ahorita voy a tratar de explicarlo. Espero ser claro, hermanos, y ustedes puedan también tener claridad respecto a esto. El bautismo, hermanos, del que está hablando particularmente este versículo, no se habla del bautismo que vamos a presenciar en unos momentos más. Habla del bautismo del Espíritu. De hecho, ese es el siguiente punto. El bautismo es símbolo del bautismo del Espíritu. Miren, tanto por ejemplo como por instrucción, Jesús le dio a la iglesia 2 ordenanzas. O sea, Jesús enseñó, bautícense, pero Jesús ¿qué? Se bautizó, ¿sí o no? Bueno, Jesús entonces dio ejemplo, pero también enseñó que se hiciera. Y se lo dio a la iglesia, a los creyentes, y les dijo, en este caso, que el que ha creído que se bautice y el que se ha bautizado que participe del pan. Son las 2 ordenanzas. Ahora, en relación al bautismo, hermanos, les recuerdo que la palabra bautismo significa sumergir. Bautismo no es llegar y mojarte aquí, ¿verdad? O que el pastor te haga un rito religioso. No, no, no. La palabra bautismo significa sumergir. Sumergir. De un modo, hermanos, mucho más profundo, en el Nuevo Testamento nos enseña que todos los creyentes están sumergidos en Cristo al momento de su conversión. O sea, Cristo, ¿verdad?, a través de su sacrificio nos une a Él para poder ser de Él, para podernos salvar, y a través de que Él murió en la cruz y resucitó, está hablando de lo que significa bautismo. Él fue sumergido, vamos a decir, en tierra, en una cueva, lo que sea, ¿verdad? Y de alguna manera Él volvió a vivir. La idea del bautismo que se menciona aquí tiene que ver con el bautismo espiritual.
Una persona que no ha muerto a sus pecados y no ha comenzado una vida nueva, no tiene al Espíritu de Dios en él y no ha creído. Por lo tanto, no es salvo. Entonces, el bautismo que corresponde al sacrificio de Cristo, porque la conexión no está en el versículo 19 y 20 para entender el 21, sino en el 18, en el que dice que Cristo padeció por mis pecados. Bueno, y mira, voy a quedar más claro, si tú y yo vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Bueno, espero que esté siendo claro, por ahí vamos, Vamos a leer desde el versículo 3, Romanos 6, 3 y 4. Pregunto, ¿nosotros ya morimos físicamente? No, pero estábamos muertos espiritualmente. A través del bautismo, dice aquí, ¿verdad? ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? En que Él murió por nuestros pecados. Su sacrificio de muerte, hermanos, nos perdona el pecado porque Él murió por los pecados, pero resucita para confirmar que sus promesas en cuanto a su obra mesiánica se verían cumplidas. En otras palabras, que nuestros pecados realmente fueron perdonados y que la salvación es real para ti. Por lo tanto, si somos sepultados juntamente con Él, o sea, enterrados, ¿verdad? Sepultar es enterrar, ¿no? Si somos sepultados juntamente con Él para muerte de nuestra vida de pecado, de maldad, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros vamos a resucitar, ¿verdad? Espiritualmente, pero aquí lo representa con andar en una vida nueva. O sea, el verdadero creyente deja su vida de pecado atrás y comienza una vida nueva en Cristo. Y eso significa el bautismo, ¿no? Muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Y esto, hermanos, lo vemos precisamente en todos los contextos bíblicos respecto a este tema. Ahora, voy a tratar de ser más específico. Todo creyente ha sido sumergido en Cristo al momento de su conversión, siendo bautizados por Cristo con el Espíritu Santo. Esto es, que estamos nosotros unidos ahora a Cristo por el Espíritu. Esta realidad espiritual es a la que Pedro se refiere cuando dice, el bautismo nos salva. Si tú lees el texto sin leer lo que está entre paréntesis, a ver cómo lo leeríamos. Primera de Pedro 3:21. Perdón, yo sigo equivocándome, ¿verdad? Porque estoy pensando en Primera de Pedro. Fíjense, hermanos, a veces nos juega un poco un engaño, ¿verdad? Acá porque porque leo pues el contenido del paréntesis y a veces pudiera pensar que está hablando de que el bautismo realmente salva. Pero ¿de qué bautismo está hablando? De ese bautismo espiritual en el que Cristo, por medio de su muerte, yo fui muerto también ya a mi pecado, dejado atrás para tener una vida nueva, así como Cristo resucitó. Por eso dice, este bautismo ahora nos salva, ¿verdad? Por la resurrección de Cristo, ¿verdad? O sea, si Cristo, hermanos, no resucita, ¿qué decía Pablo? Vana es nuestra fe y estás todavía en tus pecados. Estás en tus pecados. Porque si Cristo no hubiera vencido la muerte al resucitar, ¿qué efectividad pudo haber tenido entonces su sacrificio si el pecado, o Él murió por los pecados, sino al no resucitar quiere decir que el pecado lo venció? No podía Él, ¿verdad?, quedar en la tumba. Por eso Él tenía que resucitar para confirmar que había vencido la eficacia del pecado. Acuérdate, la paga por el pecado es muerte. No resucite, ¿qué hubiera pasado? El pecado lo venció.
pero al resucitar, Él venció al pecado. Entonces, ¿qué es lo que me salva? La obra de Cristo por mí, ¿verdad? Que Él murió, Él cargó mis pecados y Él resucitó para llevarme a Dios. Ahora, ¿por qué relaciona todo esto, hermanos? Habla de los días de Noé, ¿se fijan? Así como la tierra fue cubierta por agua y solamente los que estaban en el arca se salvaron, ¿se acuerdan que dice así el texto? La maldad, hermanos, el pecado cubrió al ser humano, de manera que todo aquel que esté en Cristo, el que murió, el que, ¿cómo dice? El que padeció, el justo, el que fue muerto pero vivificado en espíritu, todo el que cree en Cristo, ¿qué? Se salva. En otras palabras, Dios lo salva porque está en el arca que es Jesucristo. Entonces, ese bautismo es el que me salva. O sea, el hecho de que Cristo murió por los pecados y resucitó para garantizar su victoria sobre la muerte y sobre todo sobre el pecado para asegurarnos vida eterna en Él. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Por eso me complicaba, porque yo decía, ay, Dios mío, no entiendo, ¿verdad? Porque sí está medio complejo, pero está hablando precisamente de cómo el sacrificio de Cristo es tan efectivo, ¿verdad? Que no necesitamos otra cosa. Y ese bautismo es el que me salva, que Jesús muriendo por el pecado resucitó. Y también lo hizo para una vida nueva, en un contexto, ¿no? En el que Él vuelve al Padre, siendo ese ser completo y eterno en los cielos con Dios, ¿verdad? Entonces, esto es interesante, hermanos, porque de verdad estos textos se han prestado para mucha confusión en muchas personas y por no tener claridad de los contextos, evidentemente se desvía la interpretación. Por eso debemos ser muy responsables, ¿verdad?, en cuanto a entender lo que el texto dice. No lo que yo entienda, no se trata de lo que tú entiendas, se trata de lo que dice el texto, ¿verdad? Y esa es la parte que desafía a todo aquel que enseña la palabra de Dios. No, inventar cosas está fácil, no, es decir lo que el texto dice, ¿no? Bueno, entonces esta realidad espiritual, decíamos, es la que Pedro se refiere cuando dice el bautismo nos salva. Debe ser claro que no es la acción externa del agua la que salva, sino la realidad interna producida por la fe al conocer los efectos de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Para salvarnos del pecado, ¿verdad? Y de la condenación eterna. ¿Y por qué resucitó Cristo? Ese bautismo nos salva, ¿verdad? Ese es el bautismo que nos salva, lo que Cristo hizo. No, si no, imagínate, pues nomás bautizamos a la gente y la gente ya se salva, ¿no? Ese es el problema. ¿Y se salvan? No se salvan. No se salvan. Ese es el gran problema. El día que crean realmente en Jesucristo y se arrepientan de su pecado, es cuando ellos serán salvos. Pero mientras no, el bautismo de Jesús en ese sentido espiritual no puede ser, la gente no puede ser salva hasta que no crea en Jesús, como Noé creyó que estando en el arca se salvaría del diluvio. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo el versículo 20, ¿verdad? Dice el 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de los días de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas, ¿verdad? Por agua. O sea, el agua no lo salvó. ¿Quién lo salvó? El arca, ¿no? Estar en el arca. Pero el hecho es que por el agua, ¿verdad?, evidentemente que había cubierto toda la tierra, así como el pecado ha cubierto la humanidad, solamente el que esté en Cristo será salvo. Y eso, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, para que nosotros lo podamos entender. Ahora sí, yendo al paréntesis que hace ahí, ¿verdad?, donde dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, evidentemente una persona, hermanos, que se bautiza en el agua tiene poder, esta agua, hermanos, ¿tiene poder de quitar el pecado? ¿Limpiarlo? No.
Por eso dice de alguna manera aquí, ¿verdad? Que no quitando las inmundicias de la carne. Un bautismo de agua no quita las inmundicias de la carne. ¿Qué quita el pecado en el hombre? La sangre de Cristo, ¿verdad? Exactamente. Por eso dices, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué es aspiración, hermanos? Alguien que aspira a algo, ¿qué significa? Alguien que aspira a un puesto en una empresa, ¿qué queremos decir? Exactamente. Está implícita, de hecho, ¿verdad? La cosa aquí que dice, sino como ese deseo de querer tener, ¿qué? Una buena conciencia hacia Dios. La palabra conciencia significa con conocimiento. Cuando tú tienes un conocimiento realmente de Dios y te das cuenta que ese conocimiento te lleva a reconocer tu pecado y aceptar tu incapacidad de ser salvado por tus propias obras, crees en Jesucristo. Crees en Jesucristo. Por eso dice, no quitando propiamente, o sea, no quitando las manchas sucias del cuerpo, sino como el querer tener algo que no te condene ante Dios. Por eso dice en el texto que leíste tú, para no sentir la culpa de nuestro pecado. ¿Cómo lo dice? Otra vez léelo, por favor. Para que no te sientas... ¿Cuántas personas pueden decir, bueno, sí, yo creo que Dios me puede perdonar, pero esto que hice Dios no me lo puede perdonar? No hay pecado que Dios no pueda perdonar en Cristo, hermanos. Es que yo hice cosas muy feas, muy malas. Cristo tiene el poder de perdonar todo. Que muchas veces me renegué, maldije o me burlé de Él. Si tú vas con sinceridad de corazón, en arrepentimiento y fe, Dios te perdona. Entonces, cuando tú vas con una conciencia aspirando, queriendo tener, ¿verdad? Esa conciencia limpia delante de Dios, porque habla de eso, ¿verdad? Dice que en este caso ya no tienes nada que te acuse delante de Dios. Pero tú eras un borracho, eso era, pero ya no hay nada que me acuse porque Cristo limpió todo mi pecado. Fíjate lo que implica el bautismo, hermano, no es nada más mojarse. Oh, qué bonito simbolismo. Entonces, la palabra aspiración, hermano, significa la acción y el efecto de querer tener o anhelar algo. En este caso, una conciencia limpia, o sea, saber y creer que se es limpio de pecado ante Dios, pero no por mis obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, el que murió y el que fue justo para cargar mis injusticias. O sea, es lo que dice el texto. ¿Te das cuenta cómo está la conexión ahí? Por eso no podía yo entender, porque no conectaba aquí estos textos, ¿verdad? Lo quería ver como muy independiente, pero obviamente estaba muy errado en ese sentido. Por eso, híjole, cómo me complicaba hace algún tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahora ya lo podemos entender. Entonces, tenemos esta conciencia limpia, que es el saber y creer que somos limpios de pecado ante Dios, y no sentir ni cargar la culpa por nuestros pecados, por cuanto el justo murió y resucitó por los injustos. Gloria a Dios. El bautismo del Espíritu, hermanos, ocurre solo una vez en el momento de ser salvado. Cuando se nace espiritualmente, es por esto que se enseña, hermanos, que debemos ser bautizados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Si yo tuviera la oportunidad de bautizarme más veces, yo me bautizaba, es bien bonito, pero ya no representaría nada. ¿Por qué? Porque ya fui bautizado en confesión de mi pecado y en mi fe sobre Jesús. Fui bautizado una vez ya, y ya no hay necesidad de más bautismo, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, a mí me bautizaron cuando yo era niño. Bueno, pero no te bautizaron conforme a la verdad de la Biblia. O sea, no te bautizaron como Dios quiere. Que por cierto, a veces muchos de esos bautismos no son bautismos de acuerdo al significado propio, ¿verdad?, del bautismo. Bueno, platican y hay testimonio en una foto por ahí que yo tengo, ¿verdad?, de mis papás que me dejaron cuando me bautizaron. Yo estaba bonito, hermano, pues no sé qué me pasó en el camino, pero ahí de bebé veía bonito. A lo mejor me cambiaron o no sé qué pasó, pero
ahí estaba bautizándome, me estaban bautizando, pero me estaban mojando la cabeza nomás. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. Es lo que vamos a hacer ahora nosotros. El creyente tiene que ser sumergido representando que estaba muerto en su pecado, pero al creer en Cristo, ¿Cristo qué hizo? Le dio vida para andar en vida nueva, ¿verdad? Eso es lo que es el bautismo. Entonces, ese tipo de bautismo ni siquiera es bíblico. Además, el bautismo es ¿para quiénes dijimos? Para los creyentes. Yo a esa edad no tenía la capacidad de creer, ni de arrepentirme, ni de confesar a Jesús como mi Salvador. Por eso ese bautismo, si se le puede llamar bautismo, no es bíblico. Por ende, no es aceptable a Dios. Entonces, si te bautizas conforme a la verdad bíblica, habiendo nacido de nuevo en Cristo, ¿cuántas veces tienes que bautizar? Una vez, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser bautizados solo una vez porque se está representando la obra santificadora del Espíritu Santo en tu vida. Así es que, con el fin de simbolizar la realidad interna de la salvación, el Nuevo Testamento llama a los que han creído a ser bautizados en agua como testimonio público de su fe en Jesucristo y de que está ahora sí en unidad con Él. Ya somos uno con Dios. Dice la Biblia que el que tiene el Espíritu de Dios es uno con Él, ¿verdad? Entonces, el bautismo en agua es la demostración externa de una realidad interna que ya sucedió en el momento de nuestra conversión. La palabra de Dios deja ver que si un creyente no se bautiza, está desobedeciendo a Dios y debiera cuestionarse a sí mismo si en verdad ha creído, si en verdad su fe es genuina. Una persona que no desea, que no anhela bautizarse y ha creído, es una contradicción. Si no anhela bautizarse, necesita considerar si en verdad ha creído, si en verdad ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Y si lo ha hecho, te aseguro, cualquier persona, te lo digo también por experiencia personal, cuando yo realmente fui convencido por Dios a través de su palabra y de su Espíritu que yo era salvo por medio de la fe en Jesús, yo deseaba ser bautizado. Yo deseaba. Y le pedí al pastor, oiga hermano, ¿qué necesito para bautizarme? Ya me dijo lo que tenía que hacer y me bauticé. A los 9 meses de haber creído, hermanos. Me tardé un poquito, ¿verdad? Pero estuvo bien, ¿verdad? Lo que tarda un niño en gestarse, ¿verdad? 9 meses. Así es que, no importa el tiempo, que eso no es irrelevante, eso es irrelevante, hermanos, el tiempo. Es cuando Dios ponga en tu corazón la convicción plena de hacerlo. Eso es lo que tiene que hacer. Si tú estás convencido de tu salvación, te aseguro que el Espíritu te motivará a ser bautizado. Nadie te tiene que obligar, presionar, forzar, hostigar. No. Obviamente, hablamos lo que dice la Escritura, no para presionar a nadie, para hacer saber lo que Dios dice. Y evidentemente cada uno de nosotros tenemos que responder a Dios según, ¿verdad?, lo que hemos creído de Él. Entonces, pues hermanos, es un día de mucha bendición para nosotros como iglesia poder ser testigos o atestiguar, ¿verdad?, el bautismo de un creyente, de una persona que ha entregado su vida a Cristo. De manera que vamos a celebrar esta hermosa ordenanza y en esta ocasión pues prepárate, si tienes